Martes 12 de diciembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a esta revista de prensa, a este espacio, a esta revisión que hacemos de las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario ABC, Diario Córdoba, Diario El Día. Hoy, como cada martes, nos acompaña Juan Ruz. Juan, bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Juan, como saben, director del Día de Córdoba. Vamos con nuestro habitual repaso a las portadas. Hay un par de temas recurrentes y algunos temas bastante interesantes. Si les parece, por acabar con lo que pasó ayer, que fue quizás la noticia de ayer, la foto del Diario de Córdoba. Empezamos con ella. Dice el Diario de Córdoba: la borrasca Ana deja en Córdoba daños mínimos. Una foto que firma Paco Sánchez Moreno. Todos los periódicos hacen referencia a los estragos, entre comillas, de esta ciclogénesis que ayer nos visitó toda España, que todavía sigue por Europa. Comentamos ayer, Juan, en este mismo programa, los efectos de que no fueron tantos, fueron algunas ramas que se cayeron, algunos estos adornos navideños que se movieron, y sobre todo las lluvias que provocó el caos habitual de cuando llueve mucho en Córdoba. Sí, por suerte en esta ocasión no ocurrió nada. Yo creo que en situaciones parecidas, cuando hay previsión de que algo va a ocurrir, es cuando menos cosas suceden, ¿no? Claro. Entre otras cosas porque estamos preparados para lo que pueda ocurrir, ¿no? Una situación diferente es cuando hay algo imprevisto que nadie espera, y por fortuna, pues bueno, este ciclogénesis explosiva, como se le quiera llamar, que ya tiene 40 nombres y ha dado pie a mucha broma entre los ciudadanos, pues finalmente pues por Córdoba ha pasado con más pena que gloria, afortunadamente, ¿no? Fueron vientos de hasta 87, 90 km por hora, 18 litros, o sea, claramente fue un día de tormenta normal, se esperaba bastante más, incluso viendo cómo me amaneció el día, parecía que podía ser mucho peor porque las ramas se caían, hubo parte de que se colapsó el tráfico, como siempre, con un chaparrón intenso a primeros de la mañana, luego fue una borrasquilla. Sí, por fortuna no hubo ningún daño grave. También se dio la circunstancia de que ocurrió durante la madrugada, con lo cual el tránsito de personas y de vehículos es muchísimo menor, y en fin, esperemos que cuando vuelva a ocurrir, que de luego que vengan las mismas circunstancias, ¿no? Que lo tengamos previsto y que ocurra una hora en la que nadie pueda salir perjudicado, ¿no? Más de 60 incidentes, dice el Diario El Día, que se detectaron, se denunciaron en la provincia. Quizá, yo ayer lo comentaba también, quizá ha faltado algo de previsión en los ayuntamientos, Protección Civil, las diputaciones, para despejar quizá algún alcantarillado, que siempre, cuando tú decías, cuando hay imprevisto, pues mira, tienes que pasa en verano mucho, ¿no? Ha quedado de pronto, pero que es que llevamos semanas esperando que llegara la tormenta. Sin embargo, hubo alcantarillas que no chupaban lo suficiente, hubo ramas de árboles que se cayeron, quizá que se puede haber previsto y evitado. Lo que pasa es que se trata de un trabajo bastante preventivo que se tiene que desarrollar durante todo el año, donde estamos viendo en los últimos años que hay algunos déficits por parte de las administraciones, y no ya en pequeños municipios, sino incluso aquí en Córdoba lo vemos. Somos una tierra que, afortunadamente o no estamos preparados para la lluvia. Yo siempre lo comento cuando viene alguna tormenta o simplemente una semana larga de precipitaciones. Simplemente el pasear por Córdoba te das cuenta de que somos una ciudad que urbanísticamente no estamos preparados para la lluvia, ¿no? Yo siempre comparo Córdoba con Santiago de Compostela, donde puede estar un mes lloviendo y vas tranquilamente por la calle y no hay un charco. Y sin embargo, aquí en Córdoba, con unos cuantos litros que nos caigan, vamos pisando agua por todos sitios, ¿no? Yo creo que se trata como ya te digo, de un trabajo preventivo que muchas veces las administraciones, pues bueno, arrinconan, dejan en un lado con la previsión de que, bueno, si cae no pasa nada. Y luego, si viene una tormenta fuerte, como hemos visto en otros años, las cosas ocurren y no ocurren por casualidad, claro. Bueno, pues como decíamos, pasó de largo la tormenta, llegarán otras, quizás esperemos que no sean con la virulencia de esta, pero en Córdoba también ha pasado casi sin pena ni gloria.
Ayer hubo otro acontecimiento que aparece reflejado en todos los periódicos, en la foto del diario El Día, el titular del Córdoba. El Córdoba titula: los empresarios demandan estabilidad para crear empleo, a 5 columnas en su portada. El diario El Día le dedica la foto, una foto que firma Jordi Vidal. 4 décadas, esa es la titular del Córdoba, 4 décadas de compromiso empresarial, dice el diario El Día, con Antonio Díaz, que reivindica el papel de la patronal en el desarrollo de la ciudad, el acontecimiento que le decía ayer, 40 años, 4 décadas al servicio de Córdoba. Y el diario ABC lo trae en la portada 1, la página 1, la foto, pues los presidentes o vicepresidentes de CECO, de la CEA, de CEPIME, y junto a Antonio Díaz, también de Cajasol, en ese acto. Bueno, es una familiaridad importante la de que cumpla 4 décadas, 40 años CECO, que además ha pasado un poco desapercibido, ¿verdad? Y ha habido épocas en las que CECO tuvo mucha actividad me refiero política, más que su propia actividad para la que funcional, para la que estaba concebido, y ahora parece que CECO entró en una dinámica un poco más profesional y menos política. No sé si tienes tú esa sensación. Coincido contigo. Más bien yo creo que esto va un poco relacionado con el perfil de la persona que ocupe el cargo de la presidencia, ¿no? Aquí en Córdoba, con sus luces y sus sombras, hemos tenido muchísimos años de presidencia de una figura relevante en la ciudad como es Luis Carreto, donde, en fin, era más propenso a, como yo digo, y entre comillas, a meterse en muchos charcos, en muchas polémicas de enfrentamientos públicos y privados con la clase política, y yo creo que después del relevo de Luis Carreto y la entrada de Antonio Díaz, pues se entra en otra fase, ¿no? Yo creo que en una fase, como tú comentas, muchísimo más profesional, más centrada en el trabajo de los empresarios, lo cual no significa que cuando haya que alzar la voz, pues se haya alzado, porque yo recuerdo en estos casi 2 años que lleva Antonio Díaz al frente de la patronal, ha habido momentos donde ha alzado la voz, yo creo que de manera muy contundente, ¿no? A la hora de reivindicar bien más desarrollo industrial, en el tema de Cosmos, en el tema de impuestos, en fin, que en el tema turístico sobre todo. Pues yo creo que esa labor de CECO está ahora un poco más en consonancia con lo que yo creo que debe ser una patronal, ¿no? Una confederación que represente de verdad a los empresarios cordobeses, ¿no? Sí, pero además de eso, creo que tiene razón, que hay una función para la que está concebida este tipo de instituciones, pero cuando se trata de propulsar o de propugnar mesas de diálogo, debate, aportar ideas, es verdad que ha habido otras etapas en las que SECO ha sido mucho más combativa y ha ido reclamando. Ahora parece como que se ha cedido ese papel, pero es que también le pasa a los sindicatos quizás, ¿verdad?, que han dejado un poco ese papel en cara a los políticos. Yo pienso que ha habido un cambio, sobre todo a raíz de la crisis económica, el que hayan aparecido otros movimientos sociales, políticos, incluso empresariales a nivel más pequeño, que han solayado un poco el trabajo de los sindicatos y de la patronal, ¿no? Y que se han centrado más en lo que es su función estatutaria, por decirlo de alguna manera. Antes tenían una presencia muchísimo más social en otros campos, en otros ámbitos, tal vez porque ese espacio no lo ocupaba nadie, ¿no? Hoy día tienes hay muchos colectivos que han estado en la calle, que siguen presentes en la calle, que demandan la mejora de muchísimas situaciones, y creo que el papel de los sindicatos y de la patronal se ha centrado un poco más en su papel para el que fueron concebidos, ¿no? Otra cosa es que ese movimiento o ese giro o ese distanciamiento le haya restado un poco sobre todo de sombra mediática, más que otra cosa, ¿no? Yo creo que los empresarios, o los sindicatos y los empresarios no han pasado por su mejor momento en cuanto a imagen, y tal vez en el caso concreto de los empresarios han recuperado cierta visibilidad, sobre todo por acontecimientos que tienen que ver un poco más para allá algo más que no tiene nada que ver con la actividad empresarial, que es sobre todo situaciones como, por ejemplo, como la de Cataluña, que hemos visto este traslado de empresas, donde los empresarios ha habido que posicionarse de alguna manera, y es cuando han recuperado un poco de esa visión mediática que no sé, que nada tiene que ver con aquellos años 80 cuando, en fin, eran los que ya peinan canas como tú y como yo, pues raro era el telediario donde nos veíamos pues
a Marcelino Camacho, a Nicolás Redondo y a Cuevas de la COE un día sí otro también en la televisión, que eran los que un poco abanderaban el movimiento social y económico del país, ¿no? Es cierto. El diario de Córdoba titular, este de la estabilidad, yo lo interpreto en el ámbito nacional, porque realmente estabilidad en el resto de instituciones, tanto en la Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Diputación, existe, con más o menos precariedad, pero lo interpreto en ese ámbito, ¿verdad? El de... Sí, yo creo que sí. Ahora mismo está claro que cualquier tipo de convulsión política o social afecta al crecimiento de empresas y el caso de Cataluña lo estamos viendo. Son más de 3.000 empresas las que ya han, aunque sea un gesto casi simbólico, de modificar su sede social de una comunidad a otra. Yo creo que la exigencia de esa armonía o de esa estabilidad es normal y habría que circunscribirla a todo el país, no en el caso concreto de Córdoba, ¿no? En Córdoba tenemos una serie de problemas muy concretos respecto a los empresarios que están ahí y que yo creo que tampoco se han dejado de lado, ¿no? Tal vez el más polémico o el más mediático del último año ha sido el caso de Cosmos, ¿no? Donde yo creo que CECO ahí se ha posicionado claramente a favor de que se mantenga una actividad legal y que, en fin, que no se le ponga obstáculos a las empresas, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos con los otros dos titulares que le quedan. El diario El Día hace una referencia a un titular de ámbito andaluz, regional, si quieren. La defensa de los ERE dice intentarán desmontar la teoría de la conspiración. Saben que ayer se dio el pistoletazo seguida a la pieza política del caso de los ERE. El juicio arrancará mañana. Con las cuestiones previas, es un juicio muy mediático porque se sientan en el banquillo a los dos últimos presidentes de la Junta de Andalucía, no Susana Díaz, sino Griñán y Chávez, y quizás habrá más responsabilidades políticas que penales a pesar de que es un juicio. Bueno, la verdad es que tiene tantas aristas este caso que es complicado prever por dónde puede ir finalmente la resolución judicial, ¿no? El fallo. Yo creo que va a ser un juicio largo donde va a haber muchos intentos, sobre todo en el ámbito de plazo, de incumplimiento y demás, mucha letra pequeña que seguramente al lector o al televidente cuesta mucho de explicar porque son cuestiones muy técnicas, pero tampoco podemos perder la perspectiva que de los casos de corrupción de los últimos años, y salvando distancias con algunos, yo creo que es uno de los casos más mediáticos y más importantes de los que han ocurrido. De luego en Andalucía el más grave, por decirlo de alguna manera, hasta el punto, como tú bien comentabas, de que ha imputado dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Griñán y Chávez, con peticiones por parte de la Fiscalía y del juez instructor, yo creo que bastante importantes, ¿no? De inhabilitación en el caso de Chávez y de prisión incluso para Griñán, con lo cual, hombre, yo creo que tiene una importancia y una dimensión que trasciende mucho más allá de lo andaluz, ¿no? Veremos qué ramificaciones tiene, pero yo me temo que va a ser un juicio largo, farragoso y de difícil explicación, sobre todo para la opinión pública, a ver cómo se explican determinadas circunstancias que te repito, me huelo que van a ser muy técnicas y muy poco claras, ¿no? Aunque es muy pronto, pero son de esas sentencias que no van a contentar a nadie, porque es muy difícil, como tú dices, va a ser un juicio muy técnico, mucho hablar de que yo supe pero no intervine, o usted intervino pero no sabía, ¿verdad? Va a ser complicado contentar a nadie cuando el juez dicte sentencia. Suele ocurrir, sobre todo con estos casos que tienen una dimensión social y mediática muy trascendente. Yo lo recuerdo y creo que tú y yo lo hemos hablado aquí en alguna que otra ocasión, el caso Malaya, ¿no? Donde prácticamente en la opinión pública y publicada se daba por hecho una sentencia ejemplarizante para todas las personas que estaban implicadas, y sin embargo al final parece como que causó cierto descontento, ¿no? Diciendo, jolín, esperábamos algo más ejemplar, y seguramente el juez, en ese caso la jueza, simplemente aplicó la ley o hasta donde lo podía aplicar, y seguramente nadie después ha recriminado nada desde el punto de vista judicial a esa actuación, ¿no? En este caso puede ser igual, las penas que pide el fiscal es una cosa, o lo que se instruya, y lo que luego se pueda demostrar en un juicio es totalmente diferente. Y en el momento en el que alguien que tenga que haya estado vinculado a la política, ya sea un expresidente de la Junta, un exconsejero y tal, pueda salir absuelto, seguramente pues será decepcionante para muchas partes y dejará un sinsabor
un poco extraño, ¿no? Y los otros dirán que ya tienen la pena del telediario, que ya están condenados por la opinión pública y que ya han sufrido todo lo que han tenido que sufrir en los últimos 10 años. Claro, entramos siempre en la misma dinámica, que se condena previamente, en este caso, sobre la persona en la que hay sospechas, ¿no? Sí. Yo creo que en estos casos es muy difícil siempre equilibrar la balanza y ver hasta qué punto eso es así o no. Yo creo que más allá de que se puede ser más agresivo o no desde el punto de vista periodístico, tampoco podemos olvidar que quien está en la gestión pública, pues, en fin, es una profesión que tiene ciertos riesgos, ¿no? Igual que cualquier otra actividad, ¿no? Y uno de los riesgos que tiene, lógicamente, es esa. Exposición pública. El diario ABC, por terminar con estas titulares, habla de Cataluña, habla de una ampliación en las personas investigadas por el juez Llarena se llama. Artur Mas, dice ABC, formó parte del núcleo duro que diseñó la estrategia secesionista. Titula: Ana Gabriel, de la CUP, pretendía tener controlado a los Mossos. También en el diario Córdoba, de referencia, el Supremo amplía la investigación a Rovira, a Mas y a Gabriel. Quizás lo más significativo, Juan, más que se amplíe los investigados, es que se ha decidido dejar un poco tiempo muerto y dejar cualquier cosa ya para el 22 de diciembre. No sé si por no intoxicar más o porque sería ahora muy grave meter en prisión a Artur Mas y a Ana Gabriel y a Marta Rovira. Bueno, yo creo que aquí se están desvelando parte de una investigación que sigue abierta. Yo creo que no se van a tomar medidas, más allá de que haya jueces o no, de que quieran jugar con la agenda electoral. Yo creo que es un proceso de investigación todavía abierto y que llevará su tiempo, y tal vez si hay que tomar alguna medida preventiva con alguna de estas personas, se tomará, sospecho, e incluso más allá del 21 de diciembre, incluso más allá puede que del 21 de enero. Sí. La famosa agenda del consejero o del secretario de esta persona ligada a Convergencia y a todo el proceso que se está analizando ahora, va a ser un proceso largo. Lo único que ocurre que por capítulos se nos van develando todos los días algunos de los contenidos de esa famosa agenda y de ese cronograma marcado de cómo se tenía que hacer el proceso, ¿no? Recuerda que la Mela dijo que había una estrategia, que la gente pensó que había hasta la famosa conspiración y la paranoia aquella, pero luego se devela que sí que había una estrategia, que había muchas patas que intervenían la sociedad civil, la política, los partidos, y que había un plan más allá de lo que luego trascendió o que fracasó, porque el plan no funcionó, evidentemente. Sí, incluso el escenario actual es algo que también se contempla en esa famosa agenda, ¿no? Como algo que podría ocurrir y que podría... Como hipótesis. Como hipótesis. Yo creo que en los próximos días vamos a ver más capítulos al respecto y vamos a ver cómo esto era una estrategia totalmente diseñada, planificada, y no de ahora ni de los 2 últimos años. Yo creo que es algo que es un proceso histórico, si se me permite, tal vez desde finales de los 80, una vez que estaba consolidada lo que es la administración autonómica catalana y el poder que tenía y las transferencias que estaba logrando, donde ya se empezó a diseñar esta estrategia que ha concluido como ha concluido, ¿no? En 20 segundos, también ayer fue noticia del monasterio de Sigena, la devolución por parte del gobierno catalán al gobierno aragonés de una serie de obras de arte que en su día, hace bastante tiempo, un juez determinó que era una venta ilegal. Esto tiene ese revuelo porque estamos en campaña política, porque si no, no ocurre nada. De hecho, hemos visto una vez en Córdoba incluso alguna monja que vende algo que no corresponde y que tiene que devolverlo. Sí, yo creo que esto ha tomado más dimensión por el escenario electoral en el que estamos. De hecho, esta pugna judicial entre los gobiernos de Aragón y Cataluña no es nueva, porque esa resolución judicial a la que tú te refieres tiene ya su tiempo, ha habido recursos, todavía incluso está abierto, hay un proceso de recurso todavía abierto, y es algo que viene de largo, ¿no? En este caso, pues bueno, este tipo de ventas, como tú bien comentas, hoy día es más difícil, antes era algo más habitual, sí. Pero por muy habitual que fuera, no quiere decir que seguían contraviniendo la ley de patrimonio del Estado, y eso está claro, ¿no? Y a partir de ahí cuando ha habido estas resoluciones judiciales, que yo creo que se irán alargando, y es un proceso largo, porque ahora hay posibilidad de recursos, hay posibilidad de nuevos recursos, falta todavía alguna de las obras que no ha llegado, que no aparecen, en fin.
Yo creo que esto es una complejidad en la que ha habido un intento de aprovechamiento por parte de todos los partidos políticos para, de alguna manera, poder beneficiarse, ¿no? Sacar un botillo que hacen falta, claro, algún voto que otro. En fin, como yo escuchaba esta mañana y comentaba con algún compañero, en fin, dudo que algunos de los que ayer se arrancaban los vestiduros hayan visto siquiera o hayan ido alguna vez a ver todo este patrimonio, sea catalán o sea aragonés. Lo pongo en duda. Ni a Lleida ni a Sigena. Exactamente. Ayer la Asociación Pro Derechos Humanos presentó su informe de la vivienda, un informe que presenta de cuando en cuando con cifras demoledoras. Dice el diario El Día, más de 6.000 familias han perdido su casa desde que estalló la crisis. APDH asegura que Córdoba cuenta con 9 corralas donde viven 47 menores. También hace referencia el diario Córdoba a este asunto. Muy parecido, 6.000 familias se han quedado sin casa en Córdoba con la crisis. Son cifras que le ponen número, le ponen cara a una crisis que para muchos ha pasado de soslayo y para otros pues le ha dado un bofetón tremendo, y prueba de ello pues en este problema habitacional que tiene muchas familias en Córdoba. Entramos en un asunto espinoso, doloroso, y que yo creo que nos tiene que hacer reflexionar a todos. La crisis, es verdad, comenzó en 2008, han pasado los años, vamos a entrar prácticamente casi hace una década que empezó la crisis, y 10 años dan para mucho, 10 años de problemas, de situaciones de desamparo. En muchas familias pues dan estos números, y lo peor no es que esto no es la punta del iceberg. Yo creo que cuando se haga este nuevo informe, bien sea el año que viene o dentro de 2 años, volveremos a encontrarnos con cifras que la verdad es que asustan, sí. Porque poco a poco, año a año, mes a mes, hemos vivido lo que hemos vivido en esta ciudad y en este país, con el asunto de los desahucios, con familias que tenían que dejar su casa, unos de manera voluntaria, otros con más ruido mediático, pero la verdad es que es un drama social del que vamos a tardar años en recuperarnos, por desgracia. Porque además decía, creo que fue Carlos Arce que lo dijo ayer, que ya no es un tema coyuntural, un tema estructural, que en Córdoba hay 17.000 pisos que están vacíos, que hay 5.000 personas esperando una vivienda social, y que hay un desequilibrio, que es un desajuste habitacional. Hay pisos sin ocupar, hay personas que ya están esperando un piso, hay personas que no pueden pagar el piso que se pone a su disposición, o sea que es un ajuste muy complejo, no una cosa de crisis, una cosa de estructura quizás. Sí, yo creo que sí, ahí hay ciertas disfunciones que tendremos o las administraciones tendrán que achacar. Esto tiene, el primer riesgo desde luego es para estas personas que tienen una situación de desamparo, ¿no? Eso es lo primero. Y segundo, pues que se abre el melón o el debate sobre situaciones un poco extrañas, ¿no? Porque esto también da pie, por desgracia, que haya determinados movimientos que con cierta demagogia pues ahora aspiren no simplemente a que haya un parque de vivienda pública para atender estas cosas, sino donde ya se entra en el ámbito de lo privado, en el ámbito de por qué esta familia tiene 2 pisos y la otra no tiene ninguno. En fin, entramos en una serie de demagogias y de debates que a mí yo considero peligrosos. Desde mi punto de vista, lo que tiene que haber es aquí una apuesta por parte de lo público para que estas personas no se encuentren en esta situación de desamparo. Y luego tenemos que ser conscientes que el hecho de facilitar a familias necesitadas una vivienda, eso no resuelve el problema. Resuelve el problema temporalmente, claro. Pero luego tendremos que crear los mecanismos para que esa familia pueda estar en esa vivienda y donde pueda acometer su vida normal y diaria respecto a lo que es su casa de manera lo más normalizada posible, como cualquier o la mayoría de familias que vivimos aquí, acometiendo nuestras responsabilidades impositivas, de alquiler, de compra, de venta, de pago de comunidades, como cualquier otra familia. Yo creo que es la mejor manera de normalizar la relación de estas personas, ¿no? Sí. Hablando de vivienda, dice ABC que el ladrillo mete 5 millones extra en las arcas municipales por la vía de los tributos. Supongo yo que se refiere tanto al ICOI, al ICIO, ¿no?, el impuesto de construcciones, como también al IBI, porque ha habido mucho movimiento en los últimos 3-4 años. Mucho movimiento en comparación con los anteriores 4 o 5 años, porque realmente no se ha llegado al nivel, afortunadamente creo, de construcción de los años 2005-2007, pero sí que se ha movimiento ya, y eso reporta el 3% de incremento y 5 millones que se encuentra de pronto el Ayuntamiento. Aquí entramos en un punto donde yo creo que hubo una previsión de ingresos muy baja, porque debido a la crisis el parón en la construcción era evidente, pero aún así las promociones que había en marcha, más o menos con más dificultades que otra cosa, se han ido
se han ido ejecutando a lo largo del tiempo, de manera ralentizada, pero se han ido ejecutando. Una vez ejecutada, empieza la ocupación de esas viviendas por parte de los propietarios, no en masa como vivíamos antes de la crisis, pero sí poquito a poquito, ¿no? Y esto es lo que ha provocado que vía IBI, vía impuestos de construcciones, vía impuestos que hay que pagar al final de la obra, plusvalía y demás, se esté generando este movimiento, ¿no? También ha habido muchas transacciones de vivienda de segunda mano, con lo cual ha habido cambios, ha habido también un proceso de revisión catastral al alza o a la baja en los últimos años, con lo cual toda esa serie de medidas que se han tomado tiempo atrás, ahora es cuando se están viendo desde el punto de vista de ingresos en el ayuntamiento, ¿no? Hablando de previsiones, ayer hubo un pleno en el que se regularizó, entre comillas, unas inversiones que no se habían acometido durante el año, que ha habido quien ha sacado pecho y diciendo, mira, nos sobra 1,5 millones, y quien dice, oye, ¿cómo había apañado para no haber gastado 1.300.000 euros con las necesidades que tiene la ciudad? Hablo, efectivamente, de infraestructuras que ayer explicó su plan de asfalto y un par de actuaciones que van a hacer con un remanente, pero que se criticó por la oposición de por qué se llega a diciembre con facturas sin poder justificar porque no se ha gastado lo que había previsto gastar. Yo creo que lo explicó muy bien la alcaldesa en el debate del estado de la ciudad. El Ayuntamiento de Córdoba tiene un claro problema a la hora de contratar, no a la hora de diseñar distintos programas, de la solicitud de las mismas, de la concesión de estas ayudas, como lo estamos viendo, pero los órganos de contratación, ahí hay una fuga. Y ahí hay un problema serio porque muchos de estos proyectos se han tenido que readaptar, desviar, entre comillas, fondos a otras iniciativas y demás para no perder esa ayuda. Pero al final siempre te encuentras con el problema de la contratación, de que no hay la agilidad administrativa que necesita una administración como un ayuntamiento como el de Córdoba a la hora de adjudicar esa obra. De hecho, vemos que en el primer trimestre de cada año se va presentando el plan, ya se llame Mi Barrio es Córdoba o el nombre que se le quiera denominar, y al final llega al final de año, los proyectos están redactados, las obras están claras, no hay prácticamente casi debate, con algún que otro matiz sobre qué actuaciones hay que acometer, pero no se adjudica la obra y con fondos incluso consignados. Entonces yo creo que ahí está el problema. O se agiliza la contratación o cada año nos vamos a encontrar como nos estamos encontrando en los últimos 6-7 años en el ayuntamiento, de que no hay manera de que se puedan llevar a cabo las obras porque hay un problema administrativo de por medio, ¿no? Y incluso no se le puede tampoco culpar demasiado al gobierno. Quiero decir, algo a lo mejor se puede anticipar, pero es que da igual, si te ponen en enero, también te metes en octubre sin contratar porque los trámites son lentísimos, hay un control del gasto tremendo, una fiscalización, una intervención, que a lo mejor en previsión de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, de concursos fraudulentos o de sospechas, ha llevado a un exceso de burocratización. Sí, pues, pero bueno, eso es algo con lo que se debe contar, ¿no? Como la mili se le presupone, simplemente esos son trámites que están ahí. Lo único que habrá es que, anticiparse, contar con el personal, no solo con más personal, sino realmente cualificado para que se puedan agilizar este tipo de proyectos. Como en cualquier empresa, como en cualquier actividad, hay momentos de mayor carga laboral o no. Si llega el momento en el que hay que reforzar esa oficina de contratación para que todo cumpla con la ley, habrá que hacerlo. Sí. Pero lo que está claro es que si hay un plan de obra con una dimensión anual o bienal o como se quiera, cuando llegue el mes de junio se supone que tendrá que empezar el proceso de adjudicación y comienzo de esa obra, ¿no? Sí, yo creo que es algo de sentido común que muchas veces es lo que más nos falta y lo que más cuesta entender al ciudadano, ¿no? Muy rápidamente, que estamos fuera de hora, un par de asuntos culturales y un par de asuntos deportivos. En cultura, dice el diario Córdoba que Medina Zahara recibe un informe favorable del evaluador de la UNESCO. Algo muy, muy previsible, pero cuando estuvo este hombre aquí, Petrucci, no sé cómo se llamaba, ya se filtró que el informe era muy favorable, porque este hombre estuvo un par de días otra vez en Córdoba, ya por septiembre creo que fue, ¿no? Sí, coincidió prácticamente con el inicio o la inauguración del alumbrado por parte de Endesa en Medina Zahara. Y bueno, aunque negro sobre blanco no había nada en aquel momento, pero ya sí trascendió de que el informe sería favorable, ¿no? Ahora lo que deberán los compañeros de Córdoba es que ese informe ratifica que es verdad que es positivo y desde luego puede ser
una cuña más para que Medina Sahara pueda lograr ese reconocimiento de la UNESCO tan merecido, desde mi punto de vista. Será el próximo verano, será en Bahrein, creo que es la reunión de la UNESCO. Comentamos antes de Juan y yo, antes de empezar el programa, que este club del patrimonio se está incrementando mucho, incluso con la pizza napolitana, hasta el punto que yo entiendo que se está devaluando los bienes reconocidos como patrimonio de la humanidad, porque esos clubes que antes eran una élite, claro, cuando en la élite están 10.000, ya no están élite, ¿no? Sí, yo creo que es un riesgo que se tiene, sobre todo para los bienes que ya están reconocidos. El que haya que hacer una incorporación anual de sí o sí de determinados bienes por parte de la UNESCO, yo creo que lleva a esto. Nos podemos encontrar con que, en fin, los patios de Córdoba que estén al mismo nivel que la Pisa o cualquier otro elemento un poco canario, claro, Homero. Exactamente, pueden ocurrir estas cosas, ¿no? En el patrimonio es verdad que es diferente, porque el patrimonio lo vale o no lo vale, pero incluso así ya estamos viendo casos en los que, en fin, ese reconocimiento por parte de la UNESCO a determinados patrimonios, pues bueno... Se pone al mismo nivel cosas que no son, creo yo, no están al mismo nivel. Sí, yo creo que esto la solución pasa porque una vez que se consiga esa declaración, sobre todo a nivel patrimonial, que haya luego unos controles por parte de la UNESCO y si hay que retirar esa declaración, se haga, como ya se ha hecho en determinadas ciudades, ¿no? Sí. Incluso hay cascos urbanos como el de Viena que están en riesgo de perder esa categoría, ¿no? Sí. Hablando de patrimonio, trae hoy el día que el rey inaugura el Museo Ibero de Jaén, único en el mundo. Bueno, hay que felicitar a nuestros vecinos jiennenses por este logro, pero yo muchas veces cuando vemos este tipo de infraestructura o de equipamientos culturales, echa un poco en falta también lo tuyo, ¿no? Hemos hablado muchas veces de la vocación de Córdoba hacia el turismo, la vocación de Córdoba hacia su economía. Yo no digo que haya que montar un museo ibero en Córdoba, porque tampoco hay una ciudad tan ibera, pero sí que a lo mejor, viendo cómo ha evolucionado Málaga con sus museos, cómo Sevilla tiene su año Murillo, que esto va a ser... Y sin embargo, Córdoba deja pasar muchos trenes, me parece a mí. Sí, bueno, yo ahí discrepo un poco de ti, porque yo creo que Córdoba, no al nivel de Jaén, pero sí tiene un patrimonio ibero muy, muy importante. Lo que pasa es que está muy deslocalizado, no está ni siquiera, en muchos casos, hasta inventariado correctamente, y lo que falta es un poco unificar esa oferta. No entiendo por qué, por ejemplo, a nadie se le ha ocurrido hacer... una ruta por museos, distintos puntos culturales íberos en la zona sur de la provincia, que los hay muchos y muy importantes, ¿no? Hasta el punto de que hay incluso centros museísticos donde una pieza íbera es el símbolo de ese museo, ¿no? Pongo el caso, por ejemplo, de Santella con su leona, ¿no? La leona de Santella es la pieza clave del museo, su pieza estrella, y a una de las culturas íberas, desde luego, de muchísima más importancia al nivel de cualquier otra que podamos encontrar en la provincia de Jaén, ¿no? Y casos similares con figuras íberas también tenemos en Nueva Cartella, tenemos en Baena, tenemos en distintos sitios, en Cabra. O sea que yo creo que si hay un patrimonio para de alguna manera unificar y promocionarlo, lo que falta es iniciativa al respecto, ¿no? Y en esto, en Almedinilla, y en esto yo creo que Jaén ha dado un paso más importante que nosotros y muchísimo más hábil, Quizás ¿no? esté más necesitado Jaén de museos que Córdoba, que es un poco donde yo iba, y por eso hace falta aprovechar quizás lo poco que puedan ellos aportar a la historia o la arqueología. Pero no decía yo que no tenga Córdoba méritos para montar un museo íbero, sino que en general estamos dejando un poco pasar ese tipo de trenes, ¿no? Y viendo lo que ha pasado en Málaga con la aduana, con el Thyssen, con el Pompidou, y Córdoba como que se queda, quitando el arqueológico, que es de primerísimo nivel, el resto son museos localitos, ¿no? El Museo Román de Torres, museo local, Bellas Artes, museo muy local, parece como que nos conformamos con el Taurino, un museo muy, muy local. Sí, coincido contigo, tal vez tenemos que ser más ambiciosos en este tipo de apuestas, y el espejo del Museo Ibero de Jaén
es un claro ejemplo, ¿no? Ya muy fuera de hora, el diario ABC hace referencia a la muestra de la Diputación sobre Manolete. Dice Manolete en la Cámara de Finezas. Bueno, la Cámara de Finezas se refiere a la cámara fotográfica de los Finezas, que son un fotógrafo taurino. Muy interesante, está en el Patio Barroco, creo, esta exposición. Sí, está en el Patio Barroco y la verdad es que está bastante interesante. Yo he podido verla y merece la pena. Y ya por último, ahora sí, que nos disculpe María Ángel en medio minuto, ayer se celebró la comida del Córdoba Club de Fútbol, una comida rara. Por ejemplo, el diario El Día trae foto para Alejandro, el presidente del club, y dice González, se refiere a Alejandro, González apela a la unión pero olvida a la afición en la comida navideña del Córdoba Club de Fútbol. Digo Alejandro y no Carlos, porque Carlos que ni vino siquiera, el propietario no acudió a la comida y se echaron en falta, o sea, la alcaldesa, por ejemplo, o al primer teniente de alcalde, que no acudieron tampoco a esta comida. La verdad es que el panorama fotográfico que nos dejó fue un poco extraño al respecto. Tampoco hubo excesivas declaraciones o ni siquiera se emitieron preguntas por parte de los informadores. 122 segundos duró el discurso. Exactamente, y el discurso, pues bueno, va un poco en la línea de alguien o de algo que sabemos que va mal. Yo lo que dudo es que si el equipo de Duelo estuviera en el playoff de ascenso, no sé si hubiera estado Carlos González o no, ¿no? Yo lanzo ahí la pregunta y yo creo que la respuesta es evidente. Algunos de los compañeros deportivos hace mucha ironía si estaba González Miente intentando colocar el Córdoba a venderlo porque había una oferta, recuerda la de Garrido, que aparece, que se está devaluando día a día porque el Córdoba cada vez tiene menos opciones de mantener la categoría y que esto o se liquida pronto o al final se va a vender como un saldo. Sí, yo creo que sí, o se espera a que vengan tiempos mejores o desde luego si se sigue apostando por este tipo de ofertas que se reciben, cada vez van a ser más a la baja, por desgracia. Bueno, pues confiamos en que el Córdoba ahora, mercado de invierno, que se vuelva a abrir, que se refuerce, si es posible. No sé qué intención tendrá González, padre, de reforzar a González hijo en el club, pero si no es así, el Córdoba tiene mala pinta. Tiene mala pinta y ojalá nos equivoquemos y hablemos de otro panorama cuando llegue finales de enero. Gracias, Juan, como cada martes, por tu visita. Gracias a ustedes, como siempre, por su presencia. Les dejo con Ángel Mellado con su café y media. Mañana, miércoles, seguiremos leyendo la prensa juntos. Hasta entonces, gracias por su atención.